Bueno, tal cual lo prometimos, estamos en contacto con la licenciada Melanie Bojnov. Hola, buenas noches. Melanie, ¿cómo estás? Hola Esther, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos. Estamos acá con Jorge, con Marcos. Vamos a hablar un poquito de la salud mental. Y si te parece, Melanie, vamos a hablar sobre tu opinión con respecto a la ley de salud mental. ¿Qué es lo que opinas? Perfecto. Mira, primero los estuve escuchando, tal cual es correcto todo lo que están comentando con respecto a la ley, lo que pasó, el caso que yo escuché también, que pasó en Villa Crespo, donde una mujer mató al marido, luego mató a sus 2 hijos y después se mató a ella. Y de por medio dejó una carta con un discurso, una incoherencia en su discurso. Sí. Ahí hay gente que habla de lo que es un brote psicótico, hay diferentes opiniones, sin entender o sin saber, ¿no? Lo que es, de qué trata esta patología. Ajá. Entonces, bueno, la verdad, el brote psicótico, si preguntan, sí, se da muchos indicios previos. Se supone que nosotros somos neuróticos, que tenemos un contacto con la realidad más establecida, que tenemos conflictos internos como cualquier persona y los manifestamos por medio de síntomas. Utilizamos mecanismos de defensa para poder lidiar con estos conflictos. En cambio, en la psicosis, que es otro tipo de estructura psíquica, hay una pérdida del contacto con la realidad. Entonces la persona puede tener delirios, alucinaciones. Es propio también de la esquizofrenia. Claro, porque hablamos de una defensa normal, ¿no? Que tiene cualquier ser humano, y otra cosa que raya en la enfermedad. Exactamente. Y en la esquizofrenia, por ejemplo, esquizo viene de la división de la conciencia, donde la persona, por ejemplo, puede escuchar voces, son voces muy intrusivas, que le dicen qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer, porque si no le puede pasar algo, a ella o a los suyos. Por ahí, por ejemplo, te dice que tenés que matar a personas, a gente cercana, querida, para poder salvarlos. Claro. Propio de que en nuestra conciencia, en una mente, en una estructura de una neurosis, no sería como algo normal, entre comillas, ¿no? Viste, Melanie, que en una parte, no sé si fue en WhatsApp, que le descubren a ella, que dice, tengo que internar a mi hijo, pero no tengo manera, se resiste, como que no había nada que hacer, como que el hijo se resistía y ella tenía que eso también es como un invento en su cabeza. Tal cual, ella se inventa, como vos decís, como historias, tiene el propio. Uno dice, ¿y por qué? ¿No dio indicios antes? Sí, había muchos indicios, como dijo Marcos, esto de no querer levantarse de la cama. Ella no se quería levantar de la cama, el marido empezó a trabajar en su casa para poder cuidarla y controlarla más de cerca. Ella el psiquiatra empezó a tomar medicación, no controlaron que ella dejó de tomar la medicación de forma voluntaria, voluntariamente que eso es un dejó punto, esa medicación. Que eso es un punto que la familia tiene que tener en cuenta y controlarlo muy, muy de cerca, porque dejó de tomar la medicación y pasó lo que pasó. Exactamente, entonces desencadena ese brote psicótico, esa voz, seguramente esas voces intrusivas, que hay síntomas como, por ejemplo, ella puede sentir o que escucha voces, que está como poseída, que no es ella. Ajá. Pobre familia, lo que tuvo que enfrentar, el marido no estaba dormido, así que no lo sintió. Y bueno, y los hijos sí, uno se quiso escapar y no pudo. Qué terrible. Y ella dejó una carta también, la verdad, muy, muy triste, y es una lástima no poder haber alertado antes esta situación. Y bueno, lo que ustedes hablaban de la importancia, acabamos de la ley de salud mental, donde lo que menciona la ley es que una persona, para que pueda internarse, tiene que estar, o se interna por si se judicializa el caso, ahí se la puede internar, o por su propia voluntad. Bueno, fíjate, entonces una persona... Perdón, ¿no, Melanie, que te corte? Fíjate que en este caso está llegando tarde, porque ni siquiera la familia puede decidir la internación de un ser querido. Exactamente, es lamentable,
Y acá, este punto también es importante, dio muchos indicios, el no querer levantarse de la cama, el no tomar las pastillas, por eso es importante lo que vos decís, Esther, de hacer un seguimiento cercano, Claro. Y más la familia directa, ¿no? Que sabía que era lo que estaba atravesando. Ahora, ¿no falla el psiquiatra también ahí? Exactamente, pero hay que ver también cuándo fue que le dieron la medicación, cuándo fue al psiquiatra por última vez. Pero después de la medicación, evidentemente no hubo seguimiento del profesional. Exactamente. Eso hizo que falle, entonces el profesional, no sé si estaba bajo tratamiento también psicológico, porque no se da un psicofármaco sin una combinación Claro. Con un tratamiento psicológico. Sí. Y hay una combinación de factores que es importante también mencionar. No cualquiera tiene una estructura de psicosis, de neurosis, de perversión. En la psicosis hay factores genéticos, ambientales, y el consumo de sustancias también puede exacerbar los síntomas. Ajá. Entonces es importante en las escuelas, por ejemplo, prevenir, hablar del consumo también de sustancias, que muchos adolescentes por ahí dicen, voy a fumar esto un poquito para poder pertenecer a un ámbito social y ser aceptado por los demás, y no es fumar un poquito y ya está. Eso hace algo a nivel químico en las neuronas, que bueno, no te digo que vaya a tener una psicosis o un brote psicótico, pero es importante poder prevenir todas estas situaciones. Pero vos fijate, Melanie, que la marihuana se naturalizó. Exactamente. Hasta los padres saben que sus propios hijos fuman marihuana y te dicen, bueno, no, y sí, como que lo toman como que Sí, está una todo cosa bien. Algo natural. Como algo natural. Y O bien voy a probar y total, si no me gusta lo dejo, pero ya después no lo puede dejar. Exactamente. O sea, entra es un vicio que entra como en un circuito. círculo vicioso, que primero empezó para pertenecer a un grupo y Claro. después se convierte en un vicio. Era como el cigarrillo de otras décadas, ¿no? Claro. Que fumabas para Exactamente. pertenecer. Exactamente. Y esto aún es peor. Claro. Melu, te hago una consulta, Sí. porque estamos hablando de psicosis, ¿no? Y ella, dentro de la psicosis que tenía, ¿pudo escribir una carta en esas condiciones? Dentro de un brote psicótico, si ustedes se ponen, si miran la carta que salió en varias noticias y también en la televisión, está escrita con diferentes letras, hay como el discurso ya de por sí son frases entrecortadas que no siguen una línea lógica. No tenía entre cada coherencia. una de las. Claro. No tenía coherencia. Sí. No tenía coherencia. Decían la frase central, íbamos a la calle, y después hay diferentes frases que no se conectan entre sí. Fue como, fue como mucho, ¿no? Algo mucho. así. Sí. Sí. Tengo Puede ser entendido un que- método como de descarga. Tengo también, entendido que tenía dentro de problemas este- económicos dentro de todo y que iban a perder la casa o algo por el estilo. Eso no ¿Puede estoy ser que bien sea un informada, por eso detonante? no. ¿Puede ser que sea un detonante ¿Cómo? de todo el problema de la psicosis? La psicosis es una estructura psíquica, no porque Ya la vas a tiene. perder tu casa, vos podés convertirte y tener una estructura psicótica. Ajá. O sea, esto se genera con las primeras huellas mnémicas, hay diferentes factores, digamos, que pueden predisponer a una persona a tener tal estructura psíquica. Entonces, acá, evidentemente, hubo una situación que fue el detonante. Ella no tomaba las pastillas que tenía que tomar, no se le hacía un seguimiento cercano, falló el psiquiatra, falló el tratamiento psicológico, falló la familia porque la hermana, primero dudaron de él, que el que mató fue él porque había un cuchillo al lado de la cama. Sí. Claro. Pero la única que no tenía síntomas de defensa era ella. Entonces después dijeron, no, fue ella. ¿Pero por qué? Porque la hermana dijo, fue mi hermana. Entonces ya en la familia se sabía que había alguna situación que estaba pasando con su hermana y no se pudo prevenir, no se pudo evitar. Ujú. A colación de esto, Sonia de Villa Crespo dice, ¿es buena o mala la ley de salud mental? Y si es mala, ¿por qué?
A ver, no es buena ni mala. Lo que hay que hacer es una reforma de la ley. Ajá. Que eso es importante aclarar. Una persona que no está dentro, que no está bien y no puede decidir porque no está dentro, digamos, entre comillas, de sus cabales, no es una persona neurótica, o una persona neurótica también. Si una persona no está en esas condiciones, sí o sí tendría que poder internarla. No hay otra. Sí se puede judicializar el caso. Pero si vas a un juez con una orden, sí, no te lo van a negar. Pero bueno, para mí tiene que haber una actualización de la ley de forma inminente. Porque para llegar a la orden, al juez, eso también tiene todo un tiempo, claro, que agrava la enfermedad y corres el riesgo de la masacre que pasó en Villa Crespo. Exactamente, exactamente. Hay que prevenir, y los tiempos de la ley no son nuestros tiempos. La verdad que hay mucha gente que está atravesando una patología seria y están sin tratar, o tienen esta psicosis y no saben que tienen una psicosis y después desencadenan un brote psicótico. Entonces es importante para las familias y para todas las personas que vean que un familiar, un amigo, un conocido, alguien cercano esté atravesando desde ya sea que no quiere salir de la casa, que ve cosas raras en las personas que no son habituales de ellas mismas. Bueno, habría que o hablar con el familiar, o nosotros no rompemos el secreto profesional, excepto que haya riesgo de vida, claro, o que te lo pidan. Claro. Pero es importante poder prevenir este tipo de situaciones, que esto se podría haber prevenido. Sí. Puede ser que con respecto a la carta lo haya escrito en forma, digamos, por día o por algunos detalles. Dice, bueno, una vez que tengo a todo lo que yo quiero al final, ahí dejo la carta, y por eso hay muchas incongruencias en lo que dice, que no se entendía. Y a poquito, día por día, es que, por cada momento, iba escribiendo lo que quería ella. Lo que pasa es que la carta no se entiende si la escribió antes, si la escribió durante, pero sí tiene manchas de sangre, así que pudo haber sido durante. El tema es que en el estado del brote psicótico ni siquiera está como fuera de sí, está como poseída, está como no está actuando normalmente. Claro. Ya de por sí también pude observar ella, el Instagram lamentablemente lo sigue teniendo de forma pública, que eso también, por respeto a ella y a la familia, tendrían que cerrarlo. Mira vos. Sí, ahí se ve donde hay diferentes imágenes que ella subía y ponía frases cortas, puntos, había algo raro también en el discurso. Habían varios detonantes o varias situaciones alarmantes que podrían haberse prevenido. Subía cosas raras. Entonces, no digo que cualquiera, no es para generalizar, pero frente a cualquier situación que se pueda prevenir, uno se da cuenta cuando algo es normal y algo se está yendo de lo normal. Ahora, Melanie, qué llamativo, ¿no? Al estar judicializado este caso, que no hayan cerrado el Instagram, por ejemplo. La verdad que sí, me parece que es algo muy necesario, por respeto a la familia, por respeto a ella también, porque si fue un brote psicótico, porque uno habla desde afuera, pero también hay que ver qué dice la autopsia, qué dice bien. No sé si se cerró el caso, pero es lo que más indica, ¿no? Una psicosis donde desencadenó un brote psicótico, ella tenía una esquizofrenia, no tomó la medicación, etcétera, y eso desencadena todo esto. No cualquiera que tenga una esquizofrenia va a desencadenar y va a matar a alguien. No, pero claro, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que puede llegar a pasar en un caso extremo como este. Melanie, y con esto, perdón que interrumpa, con esto también es importante que cada persona que toma un psicofármaco, ella tomaba sertralina, que es un antidepresivo, y olanzapina, que es un antipsicótico. Los dejó de tomar por su propia cuenta, por su propia voluntad. Son remedios psiquiátricos que no se pueden dejar, es más, para dejar un remedio psiquiátrico se va dejando de a poquito. ¿Pero quién controlaba todo lo que se le estaba suministrando?
Bueno, ahí hubo una falla, como estábamos ahí hubo una diciendo, falla, Esther, entonces, claro. del psiquiatra, exactamente, del psiquiatra. No sé si estaba bajo tratamiento psicológico. La señora que iba a limpiar a la casa había mencionado que, por ejemplo, no podía escuchar el ruido de la aspiradora, que le pedía por favor que apague la aspiradora. Hay diferentes indicios que ella dio, que lamentablemente no se pudo detectar a tiempo. Sí. Puede ser que alguna de las señales de alerta es el cambio abrupto de humor extremo. Exactamente, sí. De una punta a la otra. Cualquier tipo de cambio, siempre hay que anunciarlo, hay que tratar de, una vez que yo me doy cuenta del cambio de humor, pero no vamos a generalizar, no una persona que le vea un cambio de humor va a tener una psicosis, un brote psicótico y desencadena. Que puede ser simplemente un cicloquímico. Claro. Exactamente. Y también puedo detectar una depresión, por ejemplo. Entonces, hay diferentes trastornos, hay diferentes cuadros que se enmarcan dentro de diferentes estructuras, ¿no? Pero sí es importante, frente a cualquier cambio, frente a cualquier situación, tratar de prevenir. Yo recuerdo, Melanie, hace unos cuantos años, tenía una amiga que el hermano era depresivo. Bueno, lo trataban, siempre estaba mal, depresivo, y él amenazaba con suicidarse. Entonces la familia decía, no, cuando te avisan es porque no lo van a hacer, cuando te avisan es porque no lo van a hacer. Termina suicidándose. No. Sí. Exactamente. Cuanto más avisan, eso es un mito, de que cuando avisan no lo hacen. No lo hacen. Cuando avisan también lo hacen. Entonces es importante que haya un tratamiento adecuado, medicación, apoyo psicológico, la contención de la familia. Si yo veo que un familiar me está diciendo que hay una ideación suicida, una cosa es un pensamiento suicida, que eso también es importante detectar. Si una persona dice, bueno, ¿cómo me gustaría que me pise un tren? Y lo piensa, pero lo piensa porque tuvo un día terrible, que tampoco es normal, entre comillas, pensar eso. Pero la ideación suicida ya es pensar cómo afrontaría, cómo armaría su muerte, planear ese suicidio. ¿Y cómo? Entonces, frente a cualquier tipo, sí o sí, es importante, si la persona dijo, me quiero suicidar, es importante hacer una consulta. Claro, porque algo ahí está pasando. Y que sea algo que se repite con frecuencia, ¿no? Que no es que lo dijo una vez, pues no, sino que lo repite, ¿no es cierto? Y si lo repite, está si lo como repite, pidiendo ayuda. ¿Por qué no lo va a hacer? Traducido, está pidiendo ayuda. Traducido. Exactamente. Tenemos un mensaje de Juan Pablo de Devoto que dice, ¿qué pautas de alarma hay que tener en cuenta y dónde hay que dirigirse si no hay recursos? Qué pregunta importante. Las pautas de alarma es esto: si yo veo a un familiar, a un amigo, a algún allegado cercano que no puede, que empezó con síntomas o empezó con un comportamiento extraño, esto de aislarse, no querer salir de su casa, por ejemplo, lo que le pasaba a esta mujer, no se quería levantar de la cama, dejó las pastillas. Hay pautas de alarma cuando ves algo que no es habitual en la persona, que vos no la ves a la persona que se está comportando de la manera en la que se comportó siempre. Ahí ya es una pauta de alarma. O que no quiere comer, o que se encierra en la habitación. Esas son pautas de alarma importantes donde habría que consultar. Siempre hay, puedo consultar, o en un hospital público también. Siempre hay guardias, hay donde poder consultar. No siempre teniendo recursos, o sea, sin recursos también lo puedo hacer. Y tenemos profesionales que están las 24 horas que nos pueden ayudar o nos pueden salvar, Melanie, porque viste que muchos se quejan de que van y que le dicen, no, el psiquiatra va a estar aquí la semana que viene, y muchas veces la semana que viene es tarde. Claro, no. Hay hospitales públicos donde hay guardias, hay profesionales de la salud mental que están ahí permanentemente. Entonces habría que acercarse a un hospital público, siempre ayuda va a haber, porque encima la salud mental es tan importante como la salud física, ¿no? Sin duda.
¿Vos considerás que en los colegios primarios los chicos tienen la debida difusión de lo que produce el alcohol, la marihuana, la droga? ¿Hay una concientización No. Es una lástima, pero no. Me parece que es muy importante esto que vos decís, que haya más concientización, más difusión, y cada área trabajarlo desde los diferentes sectores, por ejemplo, en jardín, trabajarlo de alguna forma, o por medio de un dibujo, en primaria de otra, y en la secundaria de otra, porque así como se trabaja la educación sexual integral, se tiene que trabajar también cómo prevenir diferentes situaciones, el bullying, por ejemplo, detectar situaciones que pueden surgir. Claro, el bullying. Que es muy importante esto. El bullying también, es muy importante. El bullying que está haciendo estragos, ¿no es cierto? Uno antes lo veía más en los países del norte, que entraba un chico con y hacía una masacre porque había sufrido bullying, y ahora lo estamos viendo en nuestro propio país, que está pasando eso. Exactamente, exactamente. Y bueno, justamente si yo veo que llega mi hijo y se comporta de forma diferente a la habitual, no quiere comer, no quiere hablar, y ves diferentes síntomas o alguna, podés pesquisar algo, ahí también hay una pauta de alarma. Hay un aviso ahí. Sí. Hay un aviso, exactamente. Como que no puede, entonces, no quiere volver a la escuela. Exactamente, y también es importante que las familias, porque hoy en día, como dijo Esther también antes, hay familias, esto lo digo yo, pero Esther había hecho otro comentario, pero hay familias, por ejemplo, que no están todo el tiempo pendientes de sus hijos, claro, o porque trabajan, o porque están en otras cosas, y no pueden detectar a tiempo que a su hijo le está pasando algo. Entonces, es ahí donde hay que estar más presente. Por ejemplo, lo que dijo Esther del consumo de sustancias, que las familias lo naturalizan. Entonces, es importante poder detectar, mi hijo está fumando marihuana, claro, y dice que es algo normal, que es para pertenecer a la sociedad, a un ámbito, a un circuito, a un círculo social. Eso es terrible. Es importante poder prevenir. Eso es terrible, porque si la familia lo naturaliza, ¿cómo podés salvar esa situación? Estás atado de pies y manos, porque tu propia familia está naturalizando algo que no debe ser. Que tendría que dar el ejemplo, no lo da. No lo da. Y encima la escuela trabaja en conjunto con las familias, ¿no? Porque si no hay familia es muy difícil que haya escuela. Claro. Entonces, si uno desde casa no puede ayudar a que los ayuden, es muy importante. La escuela, cuando se comunica con la familia y la familia no avala o no apoya lo que dice la escuela, no se puede trabajar, ahí no hay construcción posible. No, ahí la escuela no puede hacer absolutamente nada. Nada, si la familia no hace nada, la escuela menos. Así que, además de que se pueda modificar y que pueda actualizarse la ley de salud mental, es importante esto de poder concientizar, poder pesquisar, las familias tienen que estar más presentes, tienen que poder detectar si hay alguna conducta o alguna situación que no es común en el entorno, ya sea de su hijo, de su hija, de algún familiar cercano, algún amigo, y sí o sí hay que hacer una consulta. Es muy importante para poder prevenir. Hay que tener en cuenta que hay que tener relaciones saludables, porque también ese factor que me junto con fulano, mengano y no sabemos de dónde viene. No, por eso tenés que ver con qué amigos se junta tu hijo. Por eso no son amistades. Exactamente. Sí, el entorno, y si ves algo que no es normal, que tiene malas juntas, como quien diría, también ver por qué se está relacionando con este grupo. Melanie, si nos estás escuchando, realmente lo tuyo fue una clase magistral de una profesional con todas las letras, así que te queremos agradecer que hayas accedido a esta entrevista y bueno, espero que sea la primera de muchas más que podamos hacer juntos. Gracias, Melanie Bojnov.